Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy hablamos de libros porque tengo por aquí una montaña de libros nuevos que enseñaros. Así que quédate porque empezamos. Buenas tardes chicos, ¿cómo estáis? Bueno, vaya día lluvioso que hace hoy, no hay mucha luz, he tenido que encender las luces, pero un día perfecto para un ratito de lectura y para hablar de libros, algo que nos encanta por aquí, por este canal. Tengo muchísimos libros nuevos que he ido acumulando en estos meses, en estas semanas, y que aunque tenía pensado haceros un book haul a final de año, pero digo, no puede ser, porque es que se me están acumulando ya demasiado, hace muchísimo que no hacemos un book haul por aquí. Y además, pues bueno, ahora que esta época de otoño, pues apetece como mucho más leer, así que pues os traigo algunas ideas que bueno, que pueden gustaros. De hecho, os diré que de este book haul ya he leído algunos. Pero bueno, ahora los vamos a ir viendo todos. Así que vamos a empezar a haceros un té, a haceros un cafelito, algo calentito y comenzamos a hablar de libros. Voy a dividir el vídeo en varias secciones porque tengo bastantes diferentes y así pues las voy agrupando y os resultan a vosotros más útiles. Voy a empezar por los libros ecuestres. Libros ecuestres tengo bastantes, pero sobre todo lo que tengo son novelas relacionadas con caballos, que ya sabéis que eso me encanta. El primero de ellos que os voy a enseñar es este de aquí, Montar bien y elegir bien a tu caballo. Este libro no lo conocía, pero el otro día fui a la librería y lo vi y bueno, como ya sabéis que estamos empezando en la búsqueda de un nuevo caballito en casa, pues lo cogí porque me pareció súper interesante. Creo que es un libro, este lo he comenzado, llevo muy poquito, llevo súper poquito, pero está escrito por un veterinario y me gusta mucho porque siento que intenta como aunar los conocimientos de la doma clásica tradicional, aunarlos en este pequeño libro y hacerlo como mucho más fácil y mucho más entendible. Creo que se basa mucho al final en los conocimientos de Podacki y creo que es un libro que va a ser como una guía de bolsillo muy fácil como para afianzar y recordar cositas. Y bueno, ya os contaré porque la verdad que ya digo, llevo muy poquito. Por aquí este es el primero de ellos. Y siguiendo por caballos, os enseño estos 6 de aquí. Es una saga y es la saga de Valegro. Este caballo seguro que lo conocéis, súper famoso. Y bueno, era un caballo de Carl Hester que pues es bastante conocido si hacéis doma clásica y si no, pues seguro que también. Y estos libros, aunque son muy antiguos, pero no los tenía, llevaba mucho tiempo queriendo comprarlos. Ya no los venden todos, yo por lo menos yo los he comprado de segunda mano. Es una lectura que me apetecía mucho hacer, así que decidí cogerme los 6. Estos me los cogí hace ya un tiempecillo, pero no os lo había enseñado. Son 6 en total, como digo, están en inglés, creo que no están traducidos al español, pero bueno, yo leo en español o en inglés indistintamente y me los cogí en inglés. Así que estos por aquí me apetece mucho porque además son de una lectura bastante rápida, o sea que son ligeros de leer y bueno, me apetece bastante leerlos y tenerlos porque además es que son súper bonitos. O sea, os voy a enseñar las portadas porque es que me parecen preciosos y es como que me encanta volver un poco a mi niñez o a mi juventud con este tipo de lectura y este tipo de libros. Como que me hacen soñar, me hacen, no sé, seguir soñando y disfrutando de los caballos y aunque sean a modo pues lectura o entretenimiento, me parece que son súper chulos y me apetecía muchísimo tenerlos. En cuanto a sagas, sigo con esta de aquí, que esta me la he leído ya, y es esta trilogía, la trilogía de El caballo silencioso. Esta trilogía ya me la he leído porque me la leí nada más llegar, porque son lecturas bastante rápidas y no os voy a contar mucho sobre ella porque en el siguiente vídeo vais a tener una reseña sobre esta trilogía y ahí os voy a contar un poquito más pues mi opinión, cómo son los libros y cómo me han parecido. Solo os diré que se compone de 3 libros, está escrita por Shane Ledyard
Y el primer libro es El caballo silencioso, el segundo Los susurros del sicomoro y el tercero La promesa de Brielle. Así que por aquí estos 3 libros que ya los he leído y que no os podéis perder la reseña en el próximo vídeo. Siguiente libro que tengo para enseñaros, también sale en él un caballo. Este es el libro de El caballo ciego, pero no es una novela que esté relacionada directamente con caballos como tal, sino que, bueno, pues un caballo participa en el desarrollo de la historia. Os voy a leer la sinopsis porque creo que es un libro que es bastante diferente. Este no me lo he leído, pero estoy deseando leérmelo porque también es muy cortito. De hecho, tiene 165 páginas y es también de letra pues normal, o sea que se va a leer bastante rápido. Os voy a leer la sinopsis que dice que esta extraordinaria novela corta retrata a una familia en 1938. A una joven, casi en el momento de convertirse en adulta, le regalan un caballo castrado y repentinamente ciego. La madre está decidida a sacrificarlo y su hija a salvarlo. El caballo es el significante central en una lucha triangular y casi freudiana entre un padre artista fracasado y alcohólico, una madre castradora y pragmática y una hija que busca su independencia pero no puede permitírsela. Una ficción de la familia como campo de batalla en la que las conversaciones transcurren en un terreno minado. Una brillante combinación de observaciones agudas, tensión increscendo y conciencia moral. Sencilla en la superficie y compleja en el fondo. En fin, que no sé qué tal me va a gustar, pero bueno, estoy bastante expectante y tengo ganas de leérmelo, así que decidme si queréis que os haga reseña de este libro. Otro que no sé cómo no me he leído ya, porque es que este libro lleva en mi estantería bastante tiempo, es el de Gonzalo Giner, La sombra de los sueños. Gonzalo Giner ya os lo he mencionado en el canal porque, lo conozco, es amigo de la familia, él es veterinario y escritor y escribe mucho sobre caballos. Son novelas, o sea, esto es una novela, pero en este caso el caballo está muy presente en ella. Pero creo que me va a gustar mucho porque creo que me va a despertar algunas sensaciones muy bonitas. Ya sabéis que yo perdí a Philae, mi yegua, es la amiga de mi vida. De hecho, os hablé en un T-Talk sobre ella, os lo voy a dejar por aquí. La perdí hace ya muchos años y ella fue mi mejor amiga durante mucho tiempo y creo que este libro me va a recordar mucho a ella. No sé por qué, pero tengo esa intuición. Además, no sé, creo que me va a encantar y estoy deseando empezar a leerlo. Lo que pasa es que es un libro ya más largo y estos meses ya os dije que iban a ser de locos, están siendo de locos, así que no sé cuándo me lo leeré, pero bueno, estoy deseando porque Gonzalo Giner me encanta cómo escribe y sobre todo las novelas que tiene relacionadas con caballos. Bueno, El sanador de caballos, ya sabéis que es una de mis novelas favoritísimas de él y favoritísimas de todas las que he leído relacionadas con caballos, así que esta yo creo que me va a encantar también. Este libro se lo regalé a mis padres. Mi padre también le gustan mucho los caballos y él me lo ha dado para que lo lea yo también y por eso se ha incorporado a mi estantería. Así que espero poder hablaros de él muy pronto. Pasamos ahora a otro tipo de lectura. Ya dejamos los caballos a un lado y os traigo dos novelas dos libritos, dos libros que compré en mi viaje a Canadá. Estos en concreto, sí, estos los compré en Canadá o en Estados Unidos. No, estos los compré en Canadá y me gustaron porque como que iban mucho con el ambiente de allí, ¿no? En concreto, este es de Diana Palmer, Rancher's Law, y este es Cold Case Scandal y es de Nicole Helm. Y yo creo que me van a gustar mucho porque están como ambientados en América, en los ranchos también son de misterio. Este en concreto es de intriga y no sé, yo creo que me van a gustar mucho y además pues, bueno, son en inglés, que me gusta de vez en cuando también, como veis, cogerme algunos libros en inglés para seguir mejorando. Así que, pues no sé, estos están ahí y en algún momento me los leeré. Espero que pronto, pero bueno, en algún momento. Sobre todo el de Rancher's Law, pues que estoy deseando leérmelo. Y hablando de intriga, bueno, ya conocéis esta trilogía, seguro que la habéis visto, la trilogía de La Asistenta. Está compuesto por 3 libros. El primero de ellos, que creo que es el primero de ellos es el de La Asistenta. El segundo
El secreto de la asistenta y el tercero, La asistenta te vigila. Están escritos por Freida McFadden y ya me he leído los tres, ¿vale? Estos sí que llevan más tiempo y de hecho os los enseñé por mi otra red social y me han encantado. No voy a hacer reseñas de estos en el canal, que quiero haceros algunas reseñas de libros, pero sobre todo de libros relacionados con caballos, relacionados con medio ambiente y relacionados con crecimiento personal y profesional. Las novelas voy a intentar de momento no haceros reseñas porque al final pues ya no es la temática en sí del canal, pero ya sabéis que me gusta leer mucho y las novelas pues una de las cosas que me gusta leer, sobre todo novelas de intriga, de misterio y thrillers. Y este me encanta porque son novelas muy divertidas, muy amenas de leer, a pesar de ser como de intriga, de thriller, y son muy originales las historias y como siempre me encantan las sagas y están muy relacionadas unas con las otras. En ellas se va viendo como la vida de la asistenta y cómo también va evolucionando ella como personaje y me parece muy, muy chulo y muy divertido y me ha encantado. Eso sí que os lo puedo decir, que esta me ha encantado y ya os digo, son las tres, una trilogía y ya me la he terminado. Así que está muy recomendable. Así que en este book haul, bueno, también estáis viendo algunos libros que están ya terminados y leídos, pero por eso mismo es que tenía que enseñaroslos sí o sí. Sigo con libros de alimentación. Este fue un regalo que me hicieron por mi cumpleaños y es el de La revolución de la glucosa de Jessie Inchauspé. Estoy deseando leérmelo, no lo he empezado todavía, pero creo que voy a aprender mucho porque al final, ya sabéis que soy bióloga, la ciencia nunca se dejan de descubrir cosas nuevas, está en constante evolución, siempre se está sacando nuevos estudios y pues para mí es bastante importante también la nutrición y me gusta aprender de estos temas, así que este en concreto creo que me va a gustar mucho y que voy a aprender bastante. Así que nueva incorporación a mi estantería y que espero leer también prontito. Junto con ese libro venía un pequeño calendario, ¿no? Como una organización semanal de alimentos, de menú. Y bueno, pues también pues lo usaremos, me encantan estas cosas de organización, aunque yo me organizo todo digital como sabéis, pero bueno, me encanta, así que seguro que también le voy a dar uso. Y ya como última sección de este book haul, os traigo desarrollo personal y desarrollo profesional, sobre todo enfocado al emprendimiento y bueno, y al crecimiento. Traigo dos libros para enseñaros en esta parte. El primero de ellos es Diarios de un CEO de Steven Bartlett, 33 leyes para los negocios y la vida. Este libro no lo conocía, pero también lo descubrí en la librería y me llamó muchísimo la atención. Os voy a leer lo que pone por aquí atrás. El verdadero crecimiento llega al darte cuenta de que no existe un oponente, sino que estás luchando contigo mismo. Esto es algo que yo siempre tengo presente. Yo soy súper competitiva conmigo misma y sí que es cierto que, bueno, al final pues hay gente de todo tipo, hay gente que te intenta pisar, hay gente que te intenta poner la zancadilla, hay gente que te critica, pero al final lo que tú consigas es algo tuyo y solo tienes que estar orgulloso tú, solo tienes que estar seguro del camino tú y al final no importa lo que hagan los demás, importa lo que hagas tú con lo que tú tienes en tu momento. Así que este libro me llamó mucho la atención y creo que me va a servir mucho para seguir creciendo personalmente, porque creo, como siempre, también creo que he dicho en algún momento, al final cuando tienes una empresa, tu empresa crece si tú creces. O sea, tú no puedes ser líder de un proyecto, no puedes liderar un proyecto, no puedes desarrollar ideas o negocios si tú no creces y no te desarrollas como persona. Y creo que este libro pues me va a aportar muchas cosas y me va a hacer seguir creciendo a nivel profesional y por ende a nivel personal. Al final creo que todos somos CEOs de nuestra propia vida y no creo que sea tampoco imprescindible leer estos libros solo si te dedicas al ámbito empresarial. Si trabajas por cuenta ajena, creo que también es muy importante desarrollarte personalmente porque de esa manera vas a poder seguir creciendo no solo en el ámbito profesional, sino también a nivel personal, a nivel de relaciones, a nivel de
estar a gusto contigo mismo, de encontrar tu camino, pues creo que al final estos libros de desarrollo personal son unas herramientas que tenemos ahí a disposición y que en muchas ocasiones pues no todo el mundo las utiliza, pero bueno, a mí me encanta utilizarlas, ya sabéis que las tengo súper subrayadas y en este tipo de libros sí que os puedo hacer reseñas y haceros alguna review si os interesa alguno de ellos en concreto. Me lo dejáis en comentarios si hay algún libro de los que os esté enseñando que os interesa que os profundice un poquito más sobre él. Y ya el último libro que tengo para enseñaros hoy es este, Coaching para el éxito. Conviértete en el entrenador de tu vida personal y profesional. Creo que va bastante ligado a este que os acabo de enseñar, que al final se trata de seguir creciendo como personas para poder seguir creciendo luego a nivel profesional. Este libro me llama mucho la atención y creo que igual que el otro pues me va a gustar bastante, pero bueno, muchas veces también hay tantos libros en el mercado, sobre todo en estos campos, en el campo del desarrollo personal, del desarrollo profesional, que parece que ahora está un poco de moda. Entonces, bueno, a ver qué tal. Por la imagen que me dan a simple vista, creo que algo me van a aportar. Así que, pues nada, este por aquí es el último que tengo para enseñaros. Tengo un montón de libros por leer. Este año he cumplido ya mi objetivo de libros leídos. Quería leerme 23 libros, que ya lo he pasado. Así que estoy muy contenta y bueno, ya hablaremos de objetivos lectores en otros vídeos. Pero tengo algunos libros que sí que quiero leer en este próximo año y que quiero también compartiros con vosotros. Y en el próximo vídeo, que creo que lo he comentado antes, tendréis la reseña de la trilogía de El caballo silencioso. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Creo que esto es todo, que no me dejo nada. Ahora que llega, que estamos en otoño, que estamos en días de lluvia como hoy, que he tenido que encender las luces y alguna velita por aquí atrás, porque es que si no, no se ve nada, pues es la ocasión perfecta para leer. Y eso es lo que voy a hacer yo ahora después ya para terminar el día relajada y haciendo algo que disfruto también muchísimo. Así que nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo, que tengáis una semana preciosa. Estés viendo esto cuando lo estés viendo y nosotros nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuidaros mucho, a vosotros, al planeta y sed felices. ¡Chao!